Bueno, vamos a esperar, Pastor Ernesto. ¿Sí? Vamos a esperarlo y vamos a darle tiempito a que se prepare. Y les pedimos 1000 disculpas. Fue algo que imprevisto, definitivamente, el que no estuviera él a tiempo aquí. Pero pues va a venir y vamos a recibir por medio de él, de parte de Dios. Y va a ser algo muy, muy especial. Como siempre, que viene Pastor Ernesto, nos deja así, bien picaditos, ¿verdad? Y gracias a Dios ya viene Pastor Ana también, el domingo ya está con nosotros. Y también Pastor Ana viene muy cargadita, como siempre. Nos ponemos de pie para recibir, por favor, Pastor Ernesto. Muchas gracias. Te damos gracias, Dios, por esta oportunidad de ministrar tu palabra en esta casa, con tus hijos, con tus hijas, que hoy vinieron con la expectativa de que tú hablarás a su corazón. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y cumple su propósito en cada corazón. Que así sea, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo dice, decimos un fuerte gloria a Dios. Salude a alguien que esté cerca y tomen su lugar, por favor. Gloria, gloria sea al Señor por siempre. Muchas gracias. Tomen su lugar si son tan amables. Saludamos a todos los que nos miran por internet en este país y fuera de estas fronteras, creyendo que el Dios nuestro trae una palabra a nuestra vida siempre. ¿Cuántos dicen amén? Voy a invitarles que vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. En el verso 10. Está allí un tema titulado La armadura de Dios. Y quiero hacer la pregunta nuevamente, ¿la armadura de quién? La armadura de Dios. ¿Para quién creen ustedes que Dios diseñó una armadura? Para nosotros, sus soldados, sus hijos, para nosotros los creyentes. Una armadura, ¿qué propósito tiene? Proteger definitivamente. Pero noten por favor lo que dice el texto en el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. En la versión 60 dice, y en el poder de su fuerza. Esta versión dice, y en su fuerza poderosa. Voy a hacer dos menciones. ¿En quién tenemos que fortalecernos? A ver, son preguntas emanadas del texto, solamente quiero que me ayuden contestando. ¿En quién tenemos que fortalecernos? En el Señor. ¿Y en dónde más? Si usted observa, de acuerdo a lo que estábamos diciendo el domingo, nosotros como hijos de Dios ahora, como iglesia, estamos en una posición diferente a cuando éramos inconversos, a cuando no éramos creyentes, a cuando éramos pecadores. Nuestra posición cambió, ¿se acuerdan? Nuestra posición cambió. Estábamos bajo las acechanzas del enemigo. El enemigo nos hacía como él quería. El enemigo enviaba sus insinuaciones y lo sugería a través de nuestra naturaleza carnal, pecadora, y nosotros cumplíamos lo que la mente nos solicitaba, lo que la mente nos pedía. Obedecíamos al príncipe de la potestad del aire. Éramos hijos
de ira, dice el texto. Pero ahora la Biblia nos dice que algo pasó, pero no con relación a nuestros esfuerzos naturales o con relación a nuestros esfuerzos humanos, no, algo pasó por Cristo. Algo pasó por Cristo. La Biblia dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por habernos dado vida, dice también la Escritura, que nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Estoy tratando de hacer un resumen de lo que vimos el domingo. Entonces, como personas humanas estamos sentados en este auditorio, pero como personas espirituales y sobre todo como hijos de Dios estamos sentados ni más ni menos que a un lado de Cristo. Debería eso darle más emoción y más alegría. Estamos sentados ni más ni menos que a un lado de Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Nuestra posición de ser pecadores, por Cristo pasamos a ser hijos, pero por Cristo ya estamos a un nivel espiritual donde Jesús está a un lado nuestro y donde Él dice que nos ha dado la autoridad, o nos ha delegado su poder y su autoridad, nos ha dotado de algo que puede enfrentar, resistir y aún vencer sobre las acechanzas del maligno. Pero ¿qué debemos hacer? De acuerdo al versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, escucha, fortaleceos en el Señor. Otra vez, digan conmigo, fortaleceos en el Señor. ¿Dónde está la fortaleza nuestra? ¿Dónde está la autoridad nuestra? ¿Dónde está nuestro triunfo y nuestra victoria? En el Señor. Toda vez que nosotros ubicamos nuestra posición espiritual y toda vez que nosotros la ejercemos, mi amado hermano, mi amada hermana, usted va a notar que usted no es cualquier persona, que usted es exactamente lo que la Biblia dice, un hijo o una hija de Dios. Ahora presta atención, ¿de dónde vamos a adquirir nuestra fortaleza? ¿De nuestro conocimiento? ¿De nuestras habilidades? ¿De nuestra propia naturaleza? Un rotundo no. Toda vez necesitamos estar yendo continuamente a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza o en su fuerza poderosa. Quiero rescatar también que la fuerza o el poder de nuestro Dios no es cualquier tipo de poder. Y esa parte a veces en nuestro lenguaje no alcanzamos a profundizar. Nota lo que dice Efesios capítulo 1. No vamos a perder todavía Efesios 6, pero vamos a avanzar un poquito en este asunto. Si me pone la versión 60, por favor. Efesios 1, del verso 15 en adelante. Alabado sea el Señor. Note por favor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, escucha, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y nota el verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Estoy seguro que no alcanzamos a definir en nuestro concepto que tenemos supereminente.
Si ya la palabra super implica grandeza, eminente, imagínense, pero no conforme con eso, el apóstol Pablo trata de que los cristianos que le están leyendo comprendan que el tipo de poder que Dios tiene y también el tipo de poder que Dios otorga no es cualquier tipo de poder. ¿Y cuál la supereminente? Póngame el verso en otra versión, por favor. En una versión actual, el verso 19, la versión actual. Pido también que entiendan bien. Es una oración que el apóstol Pablo está haciendo en favor de la iglesia de Éfeso. Pero si entendemos que es una oración que nos alcanza a nosotros el día de hoy, que el Señor quiere que entendamos bien. Fíjate, pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, ¿qué pasó? Vamos a detenernos. Con ese mismo poder, con ese mismo poder, con ese mismo poder, con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo. ¿Cuánto poder se requiere para resucitar un muerto? ¿Verdad que no nos lo imaginamos? O sea, leemos de repente, pero las palabras como que necesitamos que el Espíritu de Dios nos revele qué es lo que hay detrás de ese mensaje y de esa palabra para entender con toda profundidad. Fíjate, pido también que entiendan bien. Lo que deseo es que la iglesia entienda bien. Lo que deseo es que cada uno de ustedes entienda bien el gran poder con que Dios nos ayuda en cuántas cosas. En todo. Si tomamos cada día más conciencia que el poder que está a nuestro favor nos ayuda en todo, sabríamos mejor cómo librar nuestras batallas en vez de estar tratando de huir de nuestras batallas. Sabríamos mejor cómo enfrentar nuestras batallas, sabiendo que de nuestro lado está el gran poder de Dios a nuestro favor. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Si tú supieras que ese mismo poder con el que resucitó Dios a Jesús de entre los muertos está en ti, si lo supieras no como información, si lo supieras como revelación, por principio tu cara cambiaría. De entrada. Porque tendrías seguridad de saber quién eres, qué tienes y qué poder está a tu favor. ¿Me estás escuchando? ¿Por qué caminaban los discípulos con tanta seguridad? ¿Por qué los discípulos en Lucas capítulo 17 están sorprendidos? Vayan por favor allí. Verso 17. Creo que es 10:17 entonces, por favor. Fíjate, los 72 discípulos que Jesús había enviado regresaron muy contentos. ¿Cómo regresaron? ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? ¿Cómo deberíamos regresar de nuestras comisiones? Volteé con alguien, muy contento. Volteé con el otro y dígale, muy contento.
Si no se queden con uno solo, díganle, muy contentos. Los 72 discípulos que Jesús había enviado regresaron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando los reprendemos en tu nombre. Y Jesús dice: yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. O sea, fue tan fuerte el poder que delegué, y fue tan fuerte la forma en que lo empezaron a usar, que vi cómo el Satanás caía, vi cómo Satanás huía, lo identifiqué. Pero vuelvo con lo mismo. Mira, mucha gente en las iglesias, al oír la palabra diablo, demonio, enemigo, ay, Jesús, María y José. Mi amado hermano, mi amada hermana, tú estás en una posición diferente. No está Satanás sobre ti como autoridad, tú estás sobre Satanás como autoridad ahora. ¿Me deja ver el texto, por favor? Yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. Ponen cara a ustedes como que si no supieran que Satanás existe. No, debe estar consciente de que Satanás existe, no para que ande teniéndole temor, no, ni tampoco para que lo ande buscando. No tiene usted necesidad, simplemente para que sepa usted que sabe, no solamente como mera información, sino como una revelación, que el Espíritu de Dios está con usted, que Dios está con usted, que su palabra está a su favor, que su sangre está a su favor, que sus ángeles están a su favor, que todo el cielo está a su favor, cuando Él le delegó autoridad. Les estaba dando el ejemplo el domingo. ¿Por qué un agente tan pequeño de tránsito puede tener la estatura que quiera? Un policía puede tener la estatura que quiera. Con el solo hecho de que se ponga a media calle y levante la mano, no tiene que gritar, no tiene que ser aspavientos y decir: yo así que aquí soy la autoridad. No tiene que hacer todo ese circo. Solamente se pone, levanta la mano, y la investidura que trae consigo, y que todo el estado está con él, él físicamente a cualquier vehículo que se le ponga enfrente, físicamente no puede detenerlo con su fuerza. ¿Estamos de acuerdo? No puede. Él no podría detener un vehículo que venga a 45 millas, a 50 millas, a 60 millas. No puede detenerlo con su propia fuerza, pero con la autoridad delegada que el Estado le concede, nada más levanta la mano y las cosas suceden. Dijo el Señor: ustedes ahora, en la posición que tienen, no están bajo el dominio de Satanás. El mundo entero puede estar bajo Satanás, pero ustedes no, porque ustedes son mis hijos, ustedes son mis hijos, ustedes son mis hijas. La posición espiritual cambió. ¿De dónde obtengo mi fortaleza? Siempre será del Señor. ¿De dónde va a fluir la autoridad? De parte del Señor. Yo la represento, sí, cuando la ejerzo, cuando la ejecuto, cuando la pongo en práctica. No hay otra opción para las fuerzas del mal más que acatar la orden, la instrucción, que un hijo que sabe quién es, que sabe lo que tiene y sabe que el poder de Dios está a su favor, no tiene otra opción el enemigo más que acatarlo, obedecer e incluso salir huyendo delante de usted. En la versión Palabra de Dios para Todos, por favor. Tengan la seguridad de que les he dado autoridad. Tengan la seguridad
de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Lean lo último, por favor. ¿Qué dice? Dígalo fuerte. Una vez que sabes quién eres, una vez que sabes qué es lo que tienes y una vez que sabes quién está contigo, puedes tomar tu posición y dar órdenes en contra del enemigo, y el enemigo no tendrá otra opción más que acatarlas. Porque mucha gente no lo hace, porque no sabe quién es, no sabe qué es lo que tiene y no sabe quién está con él. Y el enemigo viene a hacer su trabajo perfectamente. Él no descansa, ¿eh? ¿Sabían ustedes que no descansa? Él viene a hurtar, matar y destruir. Y entre más nos tenga como iglesia en ignorancia, mejor para él. Mejor para él. ¿Por qué? Porque la ignorancia se asocia con el enemigo también. ¿En qué sentido? ¿No dice la Biblia que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? ¿Qué produce la ignorancia? Destrucción. ¿Y qué hace el enemigo? Destruye. Utiliza la ignorancia para que seas destruido. Ahora, observa, por favor. Regresamos a Efesios capítulo 6. ¿Dónde estábamos, por favor? Sí. Fíjate, el verso 11 dice: protéjanse ¿contra qué cosa? La versión 60 dice acechanzas. ¿Quién produce acechanzas? El diablo. Antes, en el verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nota por favor, acechanzas. En la versión que estaba leyendo hace un momento decía engaños. Póngame otra versión, por favor, de ese verso. Ataques. ¿Están oyendo las palabras? Acechanzas, engaños, ataques. Otra versión. Engaños. Otra versión. Estrategias. Ajá. ¿Usted piensa que Satanás viene a atacarlo a usted? ¿Al ahí se va? ¿A ver qué sale? No, él tiene estrategia, él tiene acechanza, él tiene engaños, él tiene ataques. Otra versión. Artimañas. ¿Le gusta esa palabra? Artimañas, triquiñuelas, trampas y todo lo que se le parezca. Otra versión. Insidias. Ahí se las dejo de tarea. Otra versión. Acechanzas. Maniobras. ¿Están oyendo? Todo lo que Satanás utiliza ataques, maniobras, estrategias, acechanzas, insidias. O sea, ¿usted cree que su arsenal es poco? No, el arsenal del enemigo es variado y diverso. Pero ¿estamos desprotegidos? No, a Dios sea la gloria, no estamos desprotegidos. Dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas.
¿Están oyendo? En la versión 60 dice, nuestra lucha. ¿Y cuántas veces la carne y la sangre siguen la lucha? ¿Quién cree que viene a desestabilizar la armonía en un hogar? ¿Ustedes quién creen que entreteje maniobras, estrategias, ataques, insidias en una empresa? ¿Quién cree usted que le encanta visitar a las iglesias? Usted dice, no, ¿sabían ustedes que es más puntual que usted y que yo? ¿Serio? Es más puntual. Además, hay personas que el ataque lo están recibiendo entre tanto que están escuchando la palabra. Su mente está volando a 1000 por hora. No estoy tan de acuerdo con el pastor, sabe que eso lo está tirando para mí. Se me quedó viendo. Insidias, estrategias, maniobras, engaños, triquiñuelas, acechanzas. ¿Usted cree que está dormido? No. ¿Qué dice la parábola del sembrador? Dice, cuando alguno escucha la palabra del reino y no la entiende, ¿quién cree que se le puso a un lado? Dice, vino el malo y arrebató lo que fue sembrado en el corazón. ¿Estamos desprotegidos? No. Diga un fuerte no. ¿Pero qué tenemos que hacer? Con todo lo que tenemos, ¿tenerlo de adorno? Mis amados hermanos, muchas ocasiones los cristianos tienen de adorno todo su arsenal sin usar nada. Y las armas que tenemos son sin poder, no. Tienen poder y tienen autoridad. El poder de su nombre, el poder de su sangre, el poder de su palabra, el poder de sus ángeles, el poder de su presencia. Todo está a nuestro favor. El poder de la oración. Por tanto, dice el verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, ¿cómo estar? ¿Sabía usted? Y con todo esto no quiero exaltar la obra de Satán. Lo que estoy tratando es descubrirlo. En realidad, porque dice la Biblia que no ignoramos sus maquinaciones. No debemos ignorar. Tenemos que saber cómo Él es astuto para trabajar. Y nosotros estar listos para contraatacar. Ay, Dios mío. Diga amén. Listos para contraatacar y salir de todo asunto, como dice la Biblia, más que vencedores. ¿Ustedes creen que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue diseñado por Dios para que suframos derrota tras derrota, derrota tras derrota? Diga un fuerte no. No, de ninguna manera. El cristiano necesita saber que antes no podía, es cierto, pero que ahora en Cristo Jesús es más que vencedor. El cristiano necesita saber lo que dice 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿En qué autoridad vas a ejercer las cosas que dice el Señor? ¿En tu propio nombre, en tu propia inteligencia, en tu propia habilidad, en tu propia sabiduría? No. Dice, fortaleceos en el Señor. Vas a tener que venir a cobijarte, a meterte, a echarte un muy buen clavado en su presencia, en el lago de su poder, meterte allí, salir inmerso, estar listo, sumamente empapado de su presencia. ¿Sabías tú que incluso en el Nuevo Testamento, cuando Pedro caminaba, ponían enfermos tendidos en el piso y Pedro caminaba y aún su sombra los sanaba?
Y todos decimos, ay, qué bonito. Pues Pedro, pues era un tipazo. Era un a todo dar ese cuate. ¿Sabían ustedes que de los pañuelos que usaba el apóstol Pablo para limpiarse, eran usados donde había gente enferma y aún endemoniada, y el poder por el contacto permitía que la gente enferma y aún los endemoniados quedaran libres completamente? Ay, qué bonito, pues el apóstol Pablo, usted sabe, un tipazo también. ¿Sabías tú que la historia se está escribiendo ahora? Que el libro de los Hechos de los Apóstoles continúa escribiéndose porque tú y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué otras herramientas, qué otras artucias, qué otras situaciones utiliza Satán para perturbar y quitar la tranquilidad de la gente? La tentación. Dentro de tantas y tantas cosas, la mentira. El mal uso de nuestra boca. Cristianos que tú los miras de tiempo todavía hablándose a sí mismo de una manera, dices tú, no es posible. Peor a veces que los inconversos. Y el anhelo del corazón de Dios es que sus hijos, su iglesia, tome su lugar, tome su posición, ejerza su autoridad y vea la gloria manifestarse, la gloria de Dios manifestarse en medio de este tiempo y de esta generación. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando yo empecé en mis tiernos 18, 20 años a entender esta verdad, no hace mucho de eso. Amén, gracias hermana. Somos contemporáneos, gloria a Dios. Escucha, sabes que nada ni nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, que así como Dios estuvo también con Moisés, estará contigo para siempre. ¿Te acuerdas lo que Jesús hizo? Ahora, déjame decirte algo que se encuentra. Vamos a ir a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. ¿Qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo nuestra posición en Cristo y nuestra autoridad en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate lo que dice desde el verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por... Ay, hermano, el diablo no existe. Cuando alguien expresa eso, es prueba inequívoca de que el diablo ya empezó a hacer su chamba ahí con él. Prueba inequívoca. Era tentado por el diablo. Escucha, no comió en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: ya me di cuenta que te empezaron a predicar ahí que eres hijo de Dios. Ya me di cuenta que te dijeron que tienes autoridad y bla, 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 bla. Si eres hijo de Dios, demuestra algo. Si eres hijo de Dios, demuestra. ¿Sabía usted que como hijo de Dios no tiene por qué demostrar nada? Nada más tiene que ser hijo de Dios. Es todo. Yo no tengo que demostrarle a nadie que soy hijo de Ascensión Ortega y Liviera Contreras. No tengo necesidad de demostrarlo. Soy su hijo. Punto.
Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Digan conmigo: palabra de Dios. Díganlo más fuerte. Otra vez: ¿palabra de quién? ¿Armadura de quién? ¿Autoridad de quién? Entre tanto que nosotros usemos su armadura, entre tanto que nosotros usemos su autoridad, entre tanto que nosotros usemos su palabra, siempre seremos más que vencedores. Siempre. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: ¿el diablo habla? Sí. Es parte de sus estrategias, es parte de sus maniobras, es parte de sus insidias, es parte de sus acechanzas, es parte de sus engaños. Cuando él habla de suyo, habla. ¿Qué habla? Mentiras. Le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Abusados de inteligentes, Esto es, pónganse atentos. Pues escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sabía usted que el enemigo se sabe la Biblia? Y que la usa de una manera distorsionada, pero de una manera terrible. Cuando tú no conoces la Biblia y él sí, eres presa fácil de que él te engañe. Por eso la Biblia dice, el Señor dice que la palabra de Cristo abunde en sus corazones. Que la palabra de Cristo abunde en sus corazones. Porque cuando la palabra de Cristo abunda en tu corazón, tarde o temprano, esa palabra que es espada, saldrá, actuará, cortará, derribará, matará lo que tenga que destruir o matar con el poder de Dios. Te lo he dicho antes, para que tú y yo detectemos qué es falso, primero debemos conocer lo que es verdadero. Para que un pintor detecte que una pintura es falsa, tuvo que conocer primero la pintura verdadera. Para que tú sepas cuando el enemigo te está hablando mentira o engaño, debes conocer la verdad primero. Porque si conoces la verdad te va a hacer libre. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando acabó, quiero que pongamos atención a esto. Verso 13. Cuando acabó toda tentación, ¿qué hizo el diablo? Ay, pastor, yo pensé que para siempre. Eso desearíamos. La verdad es que se va a apartar por un tiempo y luego va a venir a dar lata otra vez. ¿Sabe usted que es insistente? Es necio, es testarudo, persigue su objetivo hasta que encuentra una abertura, hasta que alguien cede, hasta que alguien le abre la puerta.
Estoy tratando de decirte por la palabra del Señor que tienes todo, que tenemos todo para hacerle frente. Te estoy diciendo por la palabra del Señor que aunque utilice cualquier astucia, artimaña, ataque, acechanza, estrategia, que aunque utilice lo que tenga que utilizar, si tú te mantienes firme, lo resistes, Él no va a tener otra opción más que huir de delante de ti. Cuando acabó toda tentación, el diablo, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Pero déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que la autoridad que nos ha delegado el Señor no es una autoridad cualquiera. Que la autoridad que nos ha delegado el Señor es autoridad que viene de parte de Él. Que tú puedes ver por la Escritura tantas y tantas cosas que son un hecho real. Tú puedes ver por las Escrituras cómo los discípulos que tomaron su posición ejercitaron lo que se les delegó y los resultados estaban a la orden del día. ¿Cuántas veces hemos visto familias enteras, personas que viven en constante depresión, en constante desilusión, en constante frustración? ¿Eso es normal? No necesariamente. Clínicamente se atienden, toman pastilla y pastilla y pastilla, pero no ves que haya resultados. ¿Acaso hay algo espiritual que esté aquejando a esa persona? ¿Acaso algo estará oprimiendo la vida de ese ser? ¿Acaso hay algo que está obstruyendo que él o ella sea feliz y que por fin pueda ver su salvación llegar y su paz reinar en su vida? ¿Sabías tú que el campo de batalla donde se cierne toda lucha espiritual es nuestra mente? Y que el domingo te decía que en la Escritura habla de pensamientos, habla de argumentos y habla de fortalezas. Las fortalezas se destruyen, los argumentos se derriban, pero los pensamientos se toman cautivos. Cuando en nuestra mente no ejercimos autoridad, un pensamiento, escucha, un solo pensamiento puede llegar a convertirse en algún momento dado en fortaleza. Tú estás tranquilo, tú estás en paz y de repente, ¿quién crees que lanza esos dardos de fuego? ¿De dónde sale la idea? Me largo de la casa. ¿De dónde sale la idea? Nadie me ve al cabo. Ahorita un poquito que le quite aquí al patrón, al cabo pues no se da cuenta. ¿De dónde nace la idea de robar, matar, de destruir, de engañar? ¿De dónde nacen esas ideas? Cierto que fomentan la naturaleza carnal del ser humano, pero vienen de alguien, de una entidad espiritual. Y cuando ese alguien no está con la armadura que Dios le diseñó para que la use, cuando ese alguien está distraído, está ajeno a que el enemigo puede atacar de esa forma, lo que empieza a hacer es subestimar, ignorar o incluso rebelarse en contra de la verdad. Y eso es peor. Pero escucha de nuevo, un pensamiento. ¿Tú crees? Hay gente que dice, lo que pasó con Judas. ¿Cuántos saben quién fue Judas? Judas fue el que traicionó al Señor Jesús y lo entregó.
¿Se acuerdan? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto lo entregó? Por 30 monedas de plata. Muchos dirán, es que ya estaba profetizado que Judas iba a ser. ¿No es cierto? No interprete así la Biblia. Habla del hijo de perdición, pero no pone nombre. Hello. Pudo haber sido cualquiera que le haya dado lugar a Satán. Si usted lee con cuidado la escritura en el Evangelio de San Juan, dice que el demonio, el Satanás, entró en el corazón de Judas. Pero ¿cómo empezó eso? Un pensamiento. Monedas. Ahora, acuérdense ustedes que en el ejercicio de la tesorería del ministerio del Señor Jesucristo, Judas sustraía, o en otros términos, robaba. Me miran como que si no. ¿Sí sabían que Judas robaba? Sí, no me dejen solo. Robaba, sustraía de las finanzas del ministerio de Jesús. Judas robaba. ¿Quién le metió esa idea? Alguien. Algo. ¿Cómo empezó eso? De una manera suave, sutil, con apariencia a veces de inocente, con la excusa clásica de pues todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene? Y la idea empieza a crecer de tal forma, déjame decírtelo así, un pensamiento cuando empieza a crecer, empieza a imaginar. No sé si me comunico con ustedes. Déjeme usar el ejemplo de Judas otra vez. Como le gustaba, la codicia estaba coqueteándole seguido a Judas, los dineros. El enemigo lo estudió perfectamente. ¿Sabía usted que el diablo no sabe todas las cosas? No sabe todas las cosas. Él no es omnisciente. Tampoco es omnipotente. Tampoco es omnipresente. Eso es buena noticia. No es omnisciente, no todo lo sabe, pero todo lo estudia. Es un excelente psicólogo, observador. Tiene años de estudiar a la raza humana. Lo estudia y lo estudia y dice, codicia. Ya noté que le gusta el dinero. Hay que ofrecerle 30 monedas. Hay que ofrecerle 30 monedas. Y entonces alguien llegó como un emisario del enemigo y le oferta a Judas 30 monedas. 30 monedas. Y de plata. Brillositas. Wow. ¿Qué no podría hacer con 30 monedas? El pensamiento inicial pudo haber sido tomado como un prisionero, arrestado. Pero no, se le permitió crecer hasta que se convirtió en una imaginación o en un argumento. Todavía allí se pudo haber derribado, pero no, se permitió que fuese una fortaleza. Y cuando se convierte en fortaleza, regula la conducta del ser humano. Nos vamos a detener aquí, ¿les parece bien? Den un aplauso al Señor. Él es digno de gloria. Nos detenemos aquí por un momento y continuamos en 5 minutos. Por favor, pueden salir de su espacio, saludar a cuantos quieran y caminar. Y no sé si hay algo que ofrecer por ahí, pero sin cafecito en la parte de este lado. Adelante. Muchas gracias.